Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Irán ha respondido esta madrugada al asesinato del que se consideraba número 2 del régimen, Ali Larijani, que era el responsable del Consejo de Seguridad iraní. Teherán ha distribuido un vídeo en el que confirman su muerte y como reacción ha lanzado una oleada de bombas de racimo contra Tel Aviv. Estados Unidos e Israel han asesinado ya a una docena de líderes del régimen y cuenta la agencia Reuters que la muerte de Larijani, lejos de alentar a los iraníes a rebajar la tensión, ha motivado ese ataque masivo contra Israel que deja de momento 2 muertos. La cúpula de hierro del ejército suele derribar la gran mayoría de misiles y drones lanzados desde Irán y las muertes en este tipo de ataques son muy poco habituales. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Durante la madrugada el régimen iraní ha seguido atacando también Irak. Ha vuelto a atacar, de hecho, la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital iraquí. En el estrecho de Hormuz, Estados Unidos ha bombardeado lanzadores de misiles que, según Washington, se utilizan para atacar los barcos que intentan pasar esa ruta estratégica comercial. Trump lleva días presionando a la OTAN para que se sumen. Y después de pedir ayuda, ayer insistió en que no la necesitan, que no necesitan a nadie para seguir adelante, pero que la OTAN, sostiene Trump, ha cometido un gran error al decidir no ayudarle. En el Líbano, Israel ordenó ayer la evacuación de una ciudad entera de Tiro, incluidos los campamentos de refugiados. En esa ciudad viven 117.000 personas. La ONU asegura que ya hay en total más de 1 millón de refugiados en el país. Solo en los ataques de esta madrugada han muerto al menos otras 19 personas. Enviado especial a Beirut, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Está siendo una madrugada y una mañana de intensos bombardeos de Israel sobre Beirut, sobre el Líbano. Aquí en el centro ha atacado el corazón de la ciudad, destruyendo un edificio entero en Basura, en el corazón de la ciudad. Es una zona residencial y comercial que está muy concurrida, muy poblada, muy cerca de la Plaza de los Mártires o del Parlamento. Las ambulancias han trabajado durante toda la madrugada y también vemos esta mañana cómo la mezcla de la calima y el humo de la bomba se mezcla ahora mismo aquí en el amanecer de Beirut. Una veintena de muertos, según el Ministerio de Salud, y de nuevo más de 100.000 desplazados que llegan del sur colapsando las carreteras. Salma tiene 12 años, la hemos conocido en uno de los centros de desplazados. Vino con 10 miembros de su familia, viene de Tiro y asegura que la situación en el sur es absolutamente insostenible. Nico, seguimos luego. Hasta luego. El curso de la guerra se traslada al debate político aquí en España. Dentro de 2 horas hay pleno en el Congreso y el presidente del Gobierno tendrá que responder a las preguntas de los grupos sobre la posición de España ante el conflicto. Eso mientras dentro del Ejecutivo discuten hasta dónde deben llegar las medidas para hacer frente a las consecuencias de esa guerra. Los grupos de la izquierda creen que hay que incluir medidas de vivienda porque dicen, es una obviedad, que toda esta subida de precios se lo va a poner más difícil a las familias para que puedan pagar el alquiler. Gabriel Rufián, Esquerra. Desgraciadamente el malmenorismo, prima. Es la ideología que nos impone el PSOE, tenemos que decidir exactamente qué hacemos. Un grave error, la vivienda no se arrasará. Creo que no se le puede pedir a la gente que no grite en cuevas digitales si no se le dan viviendas dignas reales. El PSOE ya adelanta que no va a incluir en el decreto ninguna medida que ponga en riesgo su aprobación. Estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del Real Decreto Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando. En el caso de vivienda, por supuesto que es una preocupación compartida. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asegura que por ahora la guerra no está repercutiendo directamente en el precio del alquiler. Empieza el miércoles, es 18 de marzo. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Y empieza con mucha política más allá del pleno, que veremos desde las 9 en el Congreso, porque PP y Vox siguen negociando 3 días después de las elecciones en Castilla y León. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue presionando a Vox para que se dé prisa en cerrar los pactos. Quiere resolver los acuerdos en menos de 2 semanas. Génova asegura que en Extremadura, donde votaron hace ya 3 meses, las negociaciones están muy avanzadas. Y es lo lógico. El Partido Popular llevamos todo este tiempo diciendo que no esperasen a que fueran las elecciones de Castilla y León. Esto me lo han escuchado ustedes desde a mí aquí. Que lo que correspondía era no hacer esperar a los ciudadanos de Extremadura y a los ciudadanos de Aragón cuando nos han dado un porcentaje tan alto de voto para que haya un acuerdo entre los partidos de derechas para crear gobiernos estables, ¿no? Lo dijo también la portavoz Esther Muñoz. Apremian a los de Abascal a tomar decisiones cuanto antes e insisten en que la única posibilidad para la gobernabilidad es el acuerdo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En Vox no contemplan darse tanta prisa, piden calma. ¿Qué espera el Partido Popular?
Que el señor Mañueco nos acuse de echar a la gente al mar y que luego nos pongan por delante un papel en blanco para que firmemos todo lo que nos pongan por delante. Esto no funciona así. Evidentemente, cuanto antes mejor. Pero es que nosotros no admitimos esta forma de negociación, las tertulias, las entrevistas. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, les contestaba ayer que están decididos a entrar en los gobiernos y que si el PP cumple, serán estables. En Castilla y León, esa presión para llegar a acuerdos cuanto antes solo se ha traducido en una fase de tanteo que sigue dependiendo de las dinámicas de la dirección nacional de ambos partidos. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días, en eso estamos, sí, en ver cómo respira el otro, pero con una fecha ya establecida en el calendario, el 14 de abril, que es cuando se tienen que constituir las Cortes. El PP quiere evitar a toda costa lo que ya ocurrió en la legislatura pasada. Entregó la presidencia de la Cámara a la ultraderecha y tras la ruptura del pacto de gobierno comprobó cómo le hicieron más oposición desde la mesa del Parlamento Autonómico que en el propio hemiciclo, hasta el punto de ver cómo las Cortes devolvían a la Junta el proyecto de presupuestos, que por cierto sigue en un cajón de la Consejería de Economía. Esa es ahora la primera prioridad para el PP, pero de manera paralela también debe resolver si Vox repite en el organigrama del gobierno y cuánto puede asumir de sus políticas machistas, xenófobas o negacionistas. A partir de ese 14 de abril, quien presida las Cortes abrirá el plazo para proponer un candidato a la investidura. Eso se tendrá que sustanciar antes de que termine la primera semana de mayo. De momento, aquí quien quiere que manden las prudencias tiene que mirar de reojo a Madrid, donde lo que mandan son las prisas. En Aragón hace ya un mes que votaron, las negociaciones empiezan ahora a coger algo de velocidad y hoy se reúne por primera vez la mesa de las Cortes Regionales para nombrar a Jorge Azcón candidato a la presidencia. Allí el PP también insiste, la formación de gobierno está en el tejado de Vox. Entre tanto, el espacio a la izquierda del PSOE empieza a enredarse en su estrategia de cara a las próximas elecciones. En Podemos han zanjado la reflexión postelectoral, culpan al gobierno del auge de la ultraderecha. Izquierda Unida ya presiona para acelerar la búsqueda del relevo de Yolanda Díaz como líder del espacio. Quieren que sea antes de mayo. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Después de los malos resultados del pasado domingo y el llamamiento a la reflexión de las izquierdas, Antonio Maello ha dado el primer paso y ha pedido acelerar en la elección de los liderazgos. Me remito a lo que he dicho esta mañana, que simplemente se tienen que acelerar los procesos y esa es algo de sentido común, que además, por otro lado, tiene sentido porque en política los espacios vacíos no existen. Y aunque Maello no ha dicho fechas, fuentes de Izquierda Unida trasladan que lo ideal sería que la nueva Sumar elija al sucesor o sucesora de Yolanda Díaz antes de mayo. Menos ha durado la reflexión en Podemos. Yone Belarra ha minimizado este proceso y dice que los que tienen que reflexionar son el PSOE y otras izquierdas. Yo creo que la reflexión está clara y es que este gobierno es una fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha. Creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer no solo en Podemos, sino en todos los sectores que se autodenominan izquierda transformadora. Necesitamos desde Sumar o Compromís creen que la reflexión pasa sí o sí por la unidad. El exdirector general de Carreteras del Gobierno, Javier Herrero, cobró 25.400 euros de una de las empresas investigadas en el caso Coldo. Se trata de Aquaterra. Formó parte con Acciona de la Unión Temporal de Empresas, una UTE, que ganó en 2019 una obra de más de 92 millones de euros y que adjudicó el propio Herrero, entonces en el ministerio que dependía de Ábalos. Ayer supimos que el año pasado, cuando ya llevaba 3 años fuera del ministerio, recibió ese pago. Miguel Ángel Campos. El exdirector de Carreteras, sospechoso de participar en el amaño de obras, Javier Herrero, ha recibido una transferencia de más de 25.000 euros desde la empresa Aquaterra, que participó en UTE junto a Acciona en la adjudicación de una obra en Logroño, según una alerta del SEPLAC revelada por la UCO. Una obra, la de Logroño, por la que, según los WhatsApps de la trama, el propio Herrero exclamó bingo al ser concedido el concurso. Herrero también dispone de correo corporativo en la empresa, según un informe de la UCO al que ha accedido la SER. Tanto el pago como la cuenta de correo se han producido más de 2 años después de que Herrero abandonase el ministerio, y su defensa asegura que se trata de un pago legal por asesorar a Aquaterra en el canal Isabel II. Pero el juez del caso Coldo, Ismael Moreno, ha decidido ampliar la investigación a las 4 empresas que participaron en UTE con Acciona en las obras bajo sospecha, porque, según dice, pudieron canalizar el pago de mordidas a los investigados. Con este objetivo, pide información a 29 entidades bancarias
empleadas por estas sociedades. Por otra parte, Acciona ha presentado una auditoría sobre todas sus obras y no descarta la existencia de irregularidades en 2 de las que están siendo objeto de investigación. En Valencia, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa de la Dana, mantiene su cruzada con la jueza de Catarroja. Ayer presentó una queja contra ella ante el Poder Judicial. Ha pedido que requieran audios y mensajes de una querella contra la jueza que investiga las responsabilidades penales de la tragedia, de una querella que el Tribunal Superior de Justicia ya ha rechazado. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. En la querella presentada por el abogado ultra Rubén Gisbert contra la jueza y su marido, se aportaban una serie de audios y contenidos de chats de WhatsApp de familiares de víctimas y se pedía apartar inmediatamente a la magistrada, además de declarar la nulidad de la instrucción por su falta de imparcialidad y obstrucción al haber permitido la práctica de diligencias por su cónyuge, que es también juez. Pero el TSJ la rechaza. Dice que no se han aportado un principio de pruebas que permita sostener la comisión de los delitos. Sin embargo, la defensa de Pradas se suma ahora a ese intento de apartar a Ruiz Tobarra, algo que ya pidió en mayo del año pasado. Considera que en la instrucción la magistrada utiliza frases categóricas y afirmaciones incriminatorias que son propias de una sentencia condenatoria. Y ahora reclama que se admitan esas pruebas que el Tribunal Valenciano ha rechazado con el fin de determinar el alcance que puedan tener respecto al desarrollo de la instrucción en curso. Las bajas laborales médicas crecieron en 2025 y, según el INE, por primera vez superaron las 8 horas por trabajador y mes. De todas las horas no trabajadas durante un año, una tercera parte fueron por bajas médicas. Jordi Fábrega. Los datos que acaba de publicar el INE confirman que las bajas médicas están creciendo. El año pasado, de media, los trabajadores faltaron 8,3 horas al mes por una baja. Es media hora más que un año antes. Según estos datos publicados en la encuesta de coste laboral, los trabajadores españoles dejaron de trabajar durante 2025 por baja médica el 5% de las horas totales. En cambio, ha habido menos vacaciones que un año antes y se mantienen estables las horas que no se han trabajado al disfrutar de permisos, ya sean los de maternidad o los de cuidados, entre otros. Estos datos del INE también nos dicen que en 2025 han subido las horas extra trabajadas fuera del horario habitual. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Nos vamos hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, Ángels. Y hasta Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. Buenos días. Ellos dos nos van a contar esta mañana noticias de estas dos comunidades, como la advertencia, Richie, de los expertos que hablan de la tropicalización del agua en Galicia. Sí, el hallazgo de 2 nuevos peces globo frente a Combarro y a la Costa de Vela sorprende a la comunidad científica, que advierte de que estos ejemplares no son adecuados para el consumo humano, de hecho son tóxicos. 2 peces globo que han aparecido en aguas gallegas y que, según los expertos, demuestran que Galicia avanza hacia una tropicalización de sus aguas. Eso sí, Ángels, dejan claro que esto de momento no va a ser el Caribe. El agua de Galicia sigue estando fría, pero menos, cada vez menos. De hecho, será más habitual ver por aquí especies hasta ahora exóticas como esos peces globo y menos pulpo, por ejemplo. El pulpo busca aguas más gélidas, ha emigrado a Inglaterra, donde en los últimos 2 meses, han capturado 400 toneladas de pulpo, un 450% más que el año pasado. En Reino Unido hablan ya de una plaga de pulpo, mientras aquí escasea y empiezan a llegar especies, a ver si lo digo bien, Ángels, especies tetraodontiformes, que es como se conoce de forma científica la familia de los peces globo. Ahora que ir al Reino Unido a buscar pulpo. Sí. En Mérida han comenzado las obras para tirar el muro que tapaba la Basílica de Santa Eulalia. La Basílica de la Patrona de la capital autonómica, que es uno de los lugares más importantes de la ciudad, y para que se pueda aprovechar más por locales y foráneos, el Ayuntamiento ha comenzado los trabajos para derribar un muro perteneciente al antiguo centro de interpretación, con el fin de abrir completamente el entorno del monumento y hacerlo visitable en todo su perímetro. Unos trabajos que se están llevando a cabo en días previos al comienzo de la Semana Santa emeritense, fiesta de interés turístico internacional, que se espera que estén terminados para esos momentos. El objetivo municipal es poner en valor uno de los enclaves más emblemáticos de Mérida, considerada históricamente cuna del cristianismo hispano. Si alguno viene por Mérida, que no deje de visitar, Ángels, la cripta que hay bajo la basílica, que es alucinante. Yo creo que no la he visitado. Mira que estaba en Mérida, creo que no la he visitado.
la próxima. Pues para la próxima me la apunto. En Galicia estos días todo el mundo busca la foto con Oliver Laxe después de haber estado en los Oscar. Sí, no hay político gallego, Ángeles, que no quiera esa nacional instantánea. tampoco, yo creo. Sí, para su álbum particular. Hasta Los Ángeles, de hecho, ha viajado la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, o el consejero de Cultura de la Xunta, José López Campos. Quien no ha podido estar es el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que así ha hecho una videollamada con el cineasta gallego, videollamada que, por supuesto, ha querido compartir en sus redes sociales. Hola, presidente. Oliver, ¿qué tal? Qué boa cara tes. No, moi boa no. Alfonso Rueda, que le decía a Oliver Laxe que boa cara tes, y la verdad es que no, le decía él, y la verdad, Ángels, es que la llamada lo debió de pillar, parece que recién levantado, despeinado y casi diría yo que con resaca, después de haber vivido una experiencia inolvidable a pesar de no haber conseguido el Oscar. En Oliva, en Plasencia, celebran una década luchando contra la soledad de las mujeres gracias al ganchillo. Una iniciativa que se está llevando a cabo en la localidad cacereña de 290 habitantes y que cumple una década con el objetivo de tejer amistades y combatir la soledad no deseada en mujeres, porque se trata de tejer, de hacer ganchillo, pero también de tener una red social, unas relaciones sociales que funcionan como elemento motivador en el día a día. Ganchillo que se adapta a los diferentes momentos del año, ya sea Semana Santa, primavera, verano o Navidad. Una iniciativa social que ha derivado en atractivo también turístico, ya que muchas personas van a Oliva de Plasencia para ver los trabajos que hacen estas mujeres. Tejiendo Vida, que organiza la Asociación Mujeres Cuarzo Rosa de Oliva de Plasencia y que comenzaba ya en el año 2016. Marrena, Richie, gracias. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro a ver la adaptación de un libro. Eloy Moreno es desde hace ya varios años fenómeno superventas con sus libros para jóvenes y adolescentes, pero no solo, porque él siempre cuenta que escribe para todos los públicos. Una de sus novelas de mayor éxito, Invisible, sobre el bullying que sufren los chavales en los colegios e institutos, se convirtió en serie hace apenas un año y ahora llega al teatro, en la adaptación que ha hecho Josep María Miró para La Joven Compañía y que es nuestra recomendación de hoy. Que Josep María, la verdad es que ha sido muy fiel a la novela. De hecho, cuando leí los guiones, me los pasaron evidentemente antes, ¿no?, de empezar ellos a hacer nada. Y dije, sí, adelante. Digo, si es que no me puede parecer mal porque es la novela, ¿no? Entonces fue un proceso muy fácil de adaptación. Invisible es la historia de un chico de 12 años que sufre bullying por parte de un compañero, ante el silencio cómplice de todos los que le rodean. Una historia que está contada por el chaval, que se siente invisible ante los demás, pero también por el acosador y por todo ese entorno que mira para otro lado. Hay muchos libros que hablan del conflicto entre el agresor y el agredido. Pero este Invisible habla de los testigos, ¿sabes? De toda la gente que ve y no hace nada, o de la gente que mira hacia otro lado. Y claro, creo que ahí sí que estamos todos, ¿no? Todo el mundo en algún momento hemos visto algo, hemos oído, hemos escuchado. Verlo desde el lugar de todos ha sido su éxito. La obra está hasta el 5 de abril en el Teatro La Abadía en Madrid. Después estará de gira por ciudades como Cádiz, Sevilla, Vitoria, Salamanca y Las Palmas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.